Día 305. Oremos por Tonga. Ezequiel capítulo 8. El día 5 del mes de Tul, los jefes de Judá fueron a verme a mi casa. Para entonces ya teníamos 6 años viviendo como prisioneros en Babilonia. De pronto, mientras ellos estaban sentados frente a mí, el Dios de Israel me hizo sentir su poder y me permitió ver la figura de algo que parecía un ser humano. De la cintura para abajo parecía fuego. De la cintura para arriba brillaba como bronce pulido. Esa figura extendió lo que parecía ser una mano y me agarró por el pelo. Entonces una fuerza dentro de mí me levantó por los aires y me llevó a Jerusalén. Una vez allí me dejó a la entrada del portón interior que da al norte. Allí habían colocado un ídolo, pero allí también estaba el Dios de Israel en todo su esplendor, tal y como antes lo había visto en el valle. Al ver Dios a aquel ídolo, se puso celoso y se enojó. Luego Dios me dijo que mirara hacia el norte y cuando lo hice, vi que en el portón del altar, junto a la entrada, estaba aquel ídolo. Entonces Dios me dijo, fíjate las acciones tan repugnantes que cometen los israelitas. Eso hace que yo me aleje de mi templo, pero todavía vas a ver cosas peores. Dios me llevó luego a la entrada del patio del templo y en la pared vi un agujero. Dios me dijo, haz más grande ese agujero. Así lo hice y encontré una entrada. Entonces Dios me dijo, entra y verás las acciones tan repugnantes que allí se cometen. En cuanto entré, pude ver a toda clase de reptiles y de animales asquerosos pintados sobre la pared. También estaban pintados todos los repugnantes ídolos de los israelitas. Pude ver también que los 70 jefes de los israelitas estaban adorando a sus ídolos, a esos ídolos. Entre los jefes estaban Hazanías, hijo de Safán. El olor incienso era muy fuerte, pues cada uno de los jefes tenían un incensario en la mano. Entonces Dios me dijo, mira a los jefes de Israel. Allí los tienes, cada uno adorando en secreto a su propio ídolo. Ellos creen que he abandonado el país y por eso piensan que no los veo. Pero esto no es todo. Todavía vas a ver cosas peores. De allí me llevó a la entrada norte de su templo. Allí vi sentadas unas mujeres que lloraban por el dios Tamuz. Entonces Dios me dijo, ¿ves esto? Pues todavía vas a ver cosas peores. Luego Dios me llevó al patio que está dentro del templo y vi que entre el patio y el altar había unos 25 hombres. Estaban de espaldas al lugar santo y mirando hacia el este. Arrodillados, tocaban el suelo con la cara y adoraban al sol. Entonces Dios me dijo, ¿ya viste, Ezequiel? Parece que el pueblo de Judá no se conforma con cometer tantos actos repugnantes aquí en el templo. También ha llenado de violencia a todo el país. Todo el tiempo me están haciendo enojar. Y para colmo, me obligan a oler los ramos malolientes con que adoran a su ídolo. Estoy tan enojado que voy a castigarlos sin ninguna compasión. A gritos me pedirán que los perdone, pero no les haré caso. Ezequiel capítulo 9. Entonces escuché que Dios gritaba con fuerza. Ustedes, los que tienen que castigar a Jerusalén, tomen sus armas destructoras y vengan a destruirla. Por la entrada del norte del templo llegaron 6 hombres. Los vi llegar con sus armas y pararse junto al altar de bronce. Entre ellos había un hombre con ropa de lino. Por los utensilios que llevaban a la cintura, se veía que era un escritor. En ese momento el gran esplendor de Dios, que hasta entonces había estado sobre los seres de apariencia extraña, se elevó de allí y fue a detenerse a la entrada del templo. Dios llamó al escritor y le dio la siguiente orden. Ve a recorrer la ciudad de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que realmente están tristes por las acciones tan repugnantes que se cometen en la ciudad. A los otros hombres les ordenó, ustedes sigan al escritor y maten sin ninguna compasión a cualquiera que no tenga la marca en la frente. No se fijen en la edad ni en el sexo. Comiencen aquí, en el templo, y llenen sus patios de cadáveres.
No importa que quede sucio y no sirva más para el culto. Aquellos hombres lo hicieron así y comenzaron a matar gente por toda la ciudad. Primero mataron a los jefes de los israelitas que estaban frente al templo. Mientras mataban a la gente, yo me quedé solo. Entonces me arrodillé hasta tocar el suelo con mi frente y grité: ¡Ay, Dios nuestro! ¿Tan enojado estás contra Jerusalén que vas a acabar con los israelitas que aún quedan vivos? Y Dios me respondió: la gente de Israel y de Judá ha pecado mucho. Ellos creen que yo los he abandonado y que por eso no me fijo en lo que hacen. Han manchado todo el país con la sangre de sus crímenes. Han llenado toda la ciudad con sus injusticias. Por eso voy a llamarlos a cuentas. Voy a castigarlos sin ninguna compasión. Después de todo esto, el escritor volvió y le informó a Dios: ya he cumplido tus órdenes. Lucas capítulo 1. Muy distinguido amigo Teófilo, usted bien sabe que muchos se han puesto a escribir informes acerca de las cosas que han pasado entre nosotros. Las escribieron tal como nos las contaron quienes estuvieron con Jesús desde el principio. A ellos, Jesús los mandó a anunciar su mensaje. Yo también he estudiado con mucho cuidado todo lo sucedido y creo conveniente ponerlo por escrito, tal y como sucedió. Así, usted podrá saber si le han contado la verdad. Zacarías fue un sacerdote que vivió cuando Herodes el Grande era rey de los judíos. Prestaba servicio en el templo con el grupo del sacerdote Abías. Su esposa se llamaba Isabel y era descendiente del sacerdote Aarón. Isabel y Zacarías eran muy buenos y obedecían todos los mandamientos de Dios. No tenían hijos, pues Isabel no había podido quedar embarazada y además los dos eran muy viejos. Cierto día le tocó al grupo de sacerdotes de Zacarías el turno de servir a Dios en el templo. Los sacerdotes acostumbraban nombrar a uno del grupo para que entrara en el templo de Dios y quemara incienso en el altar. Esta vez le tocó a Zacarías entrar a quemar el incienso, mientras el pueblo se quedaba afuera orando. De pronto, un ángel de Dios se le apareció a Zacarías al lado derecho del altar. Cuando Zacarías vio al ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamarás Juan. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios. No tomará vino ni cerveza y el Espíritu Santo estará con él desde antes de que nazca. Este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Zacarías le dijo al ángel: mi esposa y yo ya somos muy viejos. ¿Cómo sabré que todo pasará tal como dices? El ángel le respondió: yo soy Gabriel, ayudante especial de Dios. Él me envió a darte esta buena noticia, pero como no me creíste, no vas a poder hablar hasta que suceda lo que te dije. Toda la gente estaba fuera esperando a Zacarías y se preguntaban por qué no salía del templo. Cuando Zacarías salió, no podía hablar y solo hacía señas con las manos. Entonces la gente comprendió que Zacarías había tenido una visión. Al terminar su turno en el templo, Zacarías regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa quedó embarazada y durante 5 meses no salió de la casa, pues pensaba: Dios ha hecho esto conmigo para que la gente ya no me desprecie. Cuando Isabel ya tenía 6 meses de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea. El ángel llevaba un mensaje para una joven llamada María.
Ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. El ángel entró a donde estaba María, la saludó y le dijo: Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntó qué significaba eso. Entonces el ángel le dijo: No tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. María le preguntó al ángel: ¿Cómo pasará esto si aún no me he casado? El ángel le contestó: El Espíritu Santo se acercará a ti. El Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. María respondió: Yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como me lo has dicho. Y el ángel se fue. A los pocos días, María fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo, el niño saltó de alegría dentro de ella. Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo en voz alta a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y también ha bendecido al hijo que tendrás. ¿Por qué has venido a visitarme, tú que eres la madre de mi Señor? Tan pronto como oí tu saludo, el bebé saltó de alegría dentro de mí. Dios te ha bendecido porque confiaste en sus promesas. María respondió: Le doy gracias a Dios con todo mi corazón y estoy alegre porque Él es mi Salvador. Dios tiene especial cuidado de mí, que soy su humilde esclava. Desde ahora todos me dirán: María, Dios te ha bendecido. El Dios Todopoderoso ha hecho grandes cosas conmigo. Su nombre es santo. Él nunca deja de amar a todos los que lo adoran. Dios actúa con poder y hace huir a los orgullosos. Quita a los poderosos de sus tronos y da poder a los pobres. Da cosas buenas a los hambrientos, pero despide a los ricos con las manos vacías. Ayuda a los israelitas, sus servidores, y nunca deja de ser bondadoso con ellos. Así lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y María se quedó 3 meses con Isabel, después regresó a su casa. Cuando nació el hijo de Isabel, todos sus vecinos y familiares se alegraron mucho, pues vieron que Dios había sido muy bondadoso. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño. Los que estaban allí querían ponerle Zacarías, que era el nombre de su padre, pero Isabel dijo: No, va a llamarse Juan. Ellos le dijeron: Ningún familiar tuyo se llama así. Y por señas le preguntaron a Zacarías cómo quería llamar al niño. Zacarías pidió una tabla y escribió Juan. Todos quedaron sorprendidos. En ese mismo momento, Zacarías empezó a hablar de nuevo y alabó a Dios. Todos los vecinos se quedaron impresionados y en toda la región montañosa de Judea no se hablaba de otra cosa. Los que oían hablar del asunto se preguntaban: ¿qué será de este niño cuando crezca? Porque todos sabían que Dios estaba con él. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, dio este mensaje: Alabemos al Dios de Israel porque ha venido a salvarnos. Nos ha dado un Salvador muy poderoso, descendiente del rey David, su servidor. Esto lo había prometido hace mucho tiempo por medio de sus santos profetas.
que Él iba a salvarnos de nuestros enemigos y todos aquellos que nos odian. Él dijo que sería bondadoso con su pueblo y que cumpliría su santa promesa. Él prometió a nuestro antepasado Abraham que iba a salvarnos de nuestros enemigos. Así podríamos servirle sin ningún temor y vivir solo para Él, practicando la justicia todos los días de nuestra vida. Y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo. Tú irás delante del Mesías, preparando a la gente para su llegada. Le dirás a su pueblo que ya tiene salvación, pues Dios perdona sus pecados. Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió un Salvador como si fuera el sol de un nuevo día. Él salvará a los que viven en peligro de muerte. Será como una luz que alumbra en la oscuridad y guiará nuestros pasos por el camino de la paz. A medida que el niño Juan crecía, también aumentaba su poder espiritual y vivió en el desierto hasta el día en que Dios le ordenó llevar su mensaje al pueblo de Israel. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.